Bienvenidos a un viaje a través de una de las ideas más fascinantes y debatidas en la frontera de la ciencia y la filosofía, la teoría de la simulación. Imaginen por un momento que nuestra realidad no es lo que parece, sino una creación digital, avanzada, orquestada por una civilización superior. Esta hipótesis, que parece sacada de una película de ciencia ficción, ha capturado la imaginación de científicos y filósofos por igual, quienes han planteado argumentos tanto a favor como en contra de nuestra existencia dentro de una simulación computarizada. Es posible que toda nuestra vida, nuestra historia y el universo conocido no sean más que un entorno virtual creado por entidades desconocidas. Acompáñenme mientras exploramos las 5 razones más intrigantes que podrían sugerir que nuestra realidad es de hecho una simulación. Y antes de sumergirnos en este fascinante conteo regresivo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de ningún contenido que desafíe los límites de nuestra comprensión del mundo. Razón número 5. Avances en realidad virtual. Imaginen por un momento que están parados en la cima de una montaña. El viento sopla suavemente y pueden ver un valle impresionante a sus pies. Ahora imaginen que todo eso desaparece con solo quitarse un casco de realidad virtual. Esta tecnología, que una vez fue material de ciencia ficción, es ahora una parte creciente de nuestra vida cotidiana. ¿Pero qué nos dice esto sobre nuestra propia existencia? Los avances en la realidad virtual nos están llevando a un punto donde los mundos virtuales son casi indistinguibles de la realidad. Cada año, los gráficos se vuelven más realistas, las interacciones más naturales y las experiencias más inmersivas. Si seguimos esta trayectoria, podríamos llegar a un futuro donde crear universos simulados sea algo común, mundos tan detallados y convincentes que los habitantes de estos podrían no darse cuenta de que su realidad es artificial. Esta idea no es solo una especulación. Se basa en la hipótesis de simulación propuesta por filósofos y teóricos. Si aceptamos la posibilidad de que futuras civilizaciones tendrán la tecnología para crear simulaciones perfectas, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos viviendo ya en una de esas simulaciones? Los videojuegos son un ejemplo temprano de cómo los humanos han buscado recrear y habitar mundos ficticios. Desde los sencillos gráficos de Pong hasta los vastos y detallados universos de juegos como No Man's Sky o The Elder Scrolls, hemos visto un salto enorme en la capacidad de simular realidades complejas. Y esto es solo el comienzo. Con la realidad virtual estamos dando pasos hacia la creación de experiencias que podrían ser tan ricas y completas como la vida misma. Entonces, si estamos en camino de poder generar realidades simuladas que podrían engañar a sus propios habitantes, ¿no es posible que ya estemos viviendo en una simulación creada por una civilización anterior o más avanzada? La realidad virtual de hoy podría ser un simple reflejo de lo que ya es nuestra realidad. Esta es la razón número 5, pero no se desenganchen aún. Las próximas razones profundizarán aún más en este fascinante y perturbador concepto. ¿Están listos para seguir cuestionando la naturaleza de nuestra existencia? Continuemos con la cuenta regresiva. Razón número 4. Argumentos filosóficos. En el mundo de la filosofía, la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación ha sido objeto de serios debates y argumentaciones. Uno de los más influyentes es el presentado por el filósofo Nick Bostrom, quien en su trabajo "Estamos viviendo en una simulación por ordenador" nos ofrece un argumento que ha capturado la imaginación de científicos y entusiastas de la tecnología por igual. Bostrom sugiere que al menos una de las siguientes proposiciones es verdadera. Primero, que es muy improbable que una civilización alcance un nivel de tecnología capaz de crear realidades simuladas. Segundo, que si una civilización alcanza la lógica detrás de esto es que si una civilización avanzada tiene la capacidad tecnológica y el deseo de ejecutar simulaciones de sus ancestros, podrían crear millones de estas simulaciones, haciendo que la probabilidad de que nosotros estemos en la realidad
base sea Además, algunos filósofos argumentan que si el universo es infinito o hay un número infinito de universos, entonces la probabilidad de que existan simulaciones dentro de estos es también infinita. Esto significaría que estadísticamente es más probable que nosotros estemos en una de estas simulaciones que no. Otro argumento filosófico es el escepticismo cartesiano, que nos recuerda que nuestra percepción de la realidad está mediada por nuestros sentidos, los cuales son susceptibles a error. Si nuestros sentidos pueden engañarnos en la vida cotidiana, ¿quién puede decir con certeza que no estamos siendo engañados a una escala mucho mayor? En resumen, los argumentos filosóficos nos invitan a considerar la posibilidad de que nuestra realidad no sea lo que parece. Nos desafían a cuestionar nuestras suposiciones más básicas y a abrir nuestras mentes a la idea de que tal vez nuestra existencia es parte de algo mucho más grande y más complejo de lo que podemos comprender. La pregunta sigue abierta. ¿Estamos viviendo en una simulación? Razón número 3. Anomalías en la física cuántica. Adentrémonos en el enigmático mundo de la física cuántica, donde las leyes de la naturaleza que conocemos en nuestra vida cotidiana parecen desvanecerse en un mar de posibilidades. Aquí, las partículas pueden existir en múltiples lugares, al mismo tiempo comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias y comportarse de manera diferente cuando son observadas. Estos fenómenos, que desafían nuestra intuición, han llevado a algunos científicos y filósofos a plantear la hipótesis de que nuestra realidad podría ser una simulación. Primero, consideremos el experimento de la doble rendija. Cuando los electrones son disparados a través de dos rendijas, crean un patrón de interferencia en un detector como si fueran ondas en lugar de partículas. Sin embargo, si se observa por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece y se comportan como partículas. Este cambio en el comportamiento debido a la observación sugiere que el universo se comporta de manera diferente cuando es medido, como si la realidad necesitara un observador para determinar su estado, un concepto que podría ser coherente con un sistema programado que ahorra recursos alrededor. Luego está el entrelazamiento cuántico, una conexión entre partículas que trasciende el espacio y el tiempo. Dos partículas entrelazadas sin importar la distancia que las separe pueden influir en el estado de la otra instantáneamente. Este fenómeno, que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, podría interpretarse como si tuviéramos variables ocultas en un programa subyacente que conecta instantáneamente dos puntos del espacio, algo que sería imposible en un universo no simulado regido por la relatividad. Además, la teoría de la información cuántica sugiere que la información es una parte fundamental del tejido del universo. En un sentido, esto podría compararse con la información procesada por un ordenador. Si la información es la base de todo, no es plausible pensar que vivimos en una realidad compuesta de bits cuánticos en un gigantesco sistema computacional. Por último, la hipótesis de la gran simulación se ve reforzada por la posibilidad de que las constantes físicas y las leyes del universo estén finamente ajustadas para permitir la existencia de la vida, lo que algunos interpretan como evidencia de un diseño intencional. En resumen, las anomalías en la física cuántica nos presentan un universo que parece estar basado en reglas programadas, donde la observación es esencial. Las conexiones desafían las limitaciones del espacio-tiempo y la información es fundamental. Estos elementos son consistentes con la teoría de que nuestra realidad podría ser de hecho una simulación avanzada. Estamos viviendo en un cosmos de datos y algoritmos. La pregunta sigue abierta, pero la física cuántica ciertamente nos da mucho en qué pensar. Razón número 2. La hipótesis de la información. En el corazón de la física contemporánea yace una revelación sorprendente. El universo podría ser fundamentalmente información. Esta idea, que parece sacada de una novela de ciencia ficción, es una perspectiva seria en el mundo de la física teórica. Según esta hipótesis, toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo
podrían reducirse a bits de información, de manera similar a como una imagen digital se compone de píxeles. Esta noción se alinea estrechamente con la teoría de la simulación. Si el universo es información, entonces, en teoría, podría ser programado y procesado como cualquier simulación computarizada. Imagina que cada partícula, cada interacción y cada fenómeno que experimentamos no es más que el resultado de algoritmos complejos ejecutados por un sistema computacional avanzado. El físico John Wheeler acuñó el término "it from bit", sugiriendo que todo lo que existe tiene su origen en la información. Esta perspectiva nos lleva a preguntarnos si vivimos en un universo de información. ¿Quién o qué está procesando estos bits? ¿Podría ser que nuestra realidad sea el producto de una inteligencia superior que ha diseñado y está ejecutando una simulación a una escala que apenas podemos comenzar a comprender? La idea de que vivimos en una simulación no es solo una hipótesis fascinante, sino que también ofrece una explicación plausible para algunas de las peculiaridades de la física cuántica, como el entrelazamiento cuántico y el colapso de la función de onda. Estos fenómenos desafían nuestra comprensión tradicional del espacio y el tiempo, pero en el contexto de una simulación, podrían interpretarse como artefactos de un sistema de procesamiento subyacente. En resumen, la hipótesis de la información nos invita a considerar la posibilidad de que nuestra realidad no sea más que datos en una vasta matriz cósmica, una simulación ejecutada por una entidad desconocida. Y si eso es cierto, entonces la existencia misma podría ser mucho más maleable y programable de lo que jamás hemos imaginado. Razón número 1. La probabilidad estadística. Y ahora llegamos a la cúspide de nuestro conteo, la razón número 1. La probabilidad estadística. Imaginemos por un momento que el avance tecnológico continúa su marcha sin detenerse. Llegará un día en que la humanidad posea la capacidad de crear simulaciones increíblemente detalladas y complejas, indistinguibles de nuestra propia realidad. Estas simulaciones podrían albergar seres conscientes que nunca sospecharían que su mundo no es el real. Ahora, si consideramos que una civilización avanzada podría crear no solo una, sino innumerables de estas simulaciones, surge una pregunta inquietante. ¿En qué tipo de realidad crees que vives? La lógica estadística sugiere que si hay una realidad base y un vasto número de simulaciones derivadas de esta, las probabilidades de que nosotros estemos en una de esas simulaciones son abrumadoramente altas. Es como si tuviéramos un solo boleto ganador de lotería que representa la realidad base contra millones de boletos que representan simulaciones. ¿Cuál es más probable que tengas en tu mano? Esta idea se apoya en el argumento de la simulación propuesto por el filósofo Nick Bostrom, que nos desafía a considerar la posibilidad de que vivamos en una realidad artificial. Si aceptamos que es posible para una civilización avanzar hasta el punto de crear estas simulaciones, y si además creemos que no nos destruiremos antes de alcanzar esa etapa, entonces debemos enfrentar la posibilidad estadística de que ya estamos viviendo en una simulación. La implicación de esta conclusión es profunda y perturbadora. Cada aspecto de nuestra existencia, desde el amanecer que observamos hasta las emociones que sentimos, podría estar programado y orquestado por entidades de una realidad subyacente. Nuestro universo entero podría ser un teatro cósmico para observadores que desde fuera estudian nuestras reacciones y comportamientos. En resumen, la razón número 1 por la que podríamos estar viviendo en una simulación es la abrumadora probabilidad estadística que surge al considerar la multiplicidad de simulaciones posibles frente a una única realidad base. Y si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros, cada historia, cada lágrima y cada risa, es parte de una sinfonía de datos en la vasta orquesta de la simulación cósmica. Hemos llegado al final de nuestro viaje, a través de las 5 razones que sugieren que podríamos estar viviendo en una simulación. Desde la hipótesis de simulación de Bostrom, que plantea la alta probabilidad de que civilizaciones avanzadas
puedan crear realidades simuladas hasta los límites de la física cuántica que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia. Cada punto nos invita a mirar más allá. La idea de que nuestra realidad podría ser una creación artificial programada y ejecutada por una civilización tecnológicamente avanzada es una noción que desafía nuestra percepción del universo y de nosotros mismos. Si estamos en una simulación, ¿qué significa eso para nuestro sentido de la libertad, el destino y la conciencia? ¿Son nuestras elecciones realmente nuestras o son simplemente variables en un algoritmo complejo? Aunque la teoría de la simulación puede parecer sacada de una película de ciencia ficción, no podemos descartarla por completo. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y lo que una vez fue pura fantasía, ahora se asoma en el horizonte de lo posible. Quizás, en un futuro no muy lejano, seremos nosotros quienes creemos nuestras propias simulaciones, pobladas por seres conscientes que se harán las mismas preguntas que nosotros hoy. Por ahora estas razones son un recordatorio de que el universo es un lugar misterioso y maravilloso, lleno de enigmas que despiertan nuestra curiosidad y empujan los límites de nuestra comprensión. Ya sea que vivamos en una base realidad o en una simulación, la búsqueda del conocimiento y la exploración de lo desconocido continúan siendo la esencia de la experiencia humana. Gracias por acompañarme en este recorrido, por las 5 razones que nos hacen considerar la posibilidad de que nuestra realidad no sea lo que parece. No olvides dejar tus comentarios, compartir tus reflexiones, y si te ha gustado el video, suscribirte para más contenido que expanda tu mente y desafíe tus